Muchas gracias, estimado Renato. Los saludo a todos los que están siguiendo en vivo este tercer y último encuentro de este ciclo. Comenzamos esta última jornada con más de 30 personas que nos están siguiendo en vivo y seguramente se irán sumando en la plataforma de Facebook. Solamente comunicarles que, al igual que en el encuentro anterior, intentando mejorar este ciclo con algunas modificaciones, hemos implementado nuevamente un formulario que ustedes podrán verlo en el mismo link en el que están siguiendo el video de la plataforma, que podrán suscribirse para recibir, luego de concluido el ciclo, un certificado de asistencia quienes llenen esos datos durante la transmisión de la jornada de hoy, es decir, desde este momento hasta aproximadamente las 20 horas. Recuerdo y aclaro solamente que quienes ya lo hayan llenado en encuentros anteriores no es necesario que vuelvan a hacerlo en la ocasión de hoy. Dicho esto, repito nuevamente y reitero, como lo dijo también Renato, quienes quieran hacerle preguntas luego de cada una de las exposiciones a nuestros tres invitados del día de hoy, pueden hacerlo a través del chat de la plataforma de Facebook. Sabemos que hubieron algunos inconvenientes con la definición del video en la transmisión en la vez pasada, son cuestiones técnicas que nos exceden, hemos hecho todo lo posible a nuestro alcance y le pedimos que tengan esa contemplación y para mejorar el audio de quienes nos están siguiendo les solicitamos que tengan su dispositivo de audio en un volumen adecuado y en el mejor de los casos, si disponen de ello, que utilicen un auricular. Esto va a facilitar mucho mejor la escucha de la transmisión que estamos realizando. No quiero robarles más tiempo, así que le paso la palabra entonces a Elina Ibarra. Buenas tardes. Quiero agradecer a quienes se han vinculado para asistir a este evento y también quiero agradecer a Juan Pablo Alonso, a Diego Luna y a Renato Ravivaldi por haberme invitado y por haber organizado este evento que además implica habernos hecho partícipe de un desafío. El desafío de pensar, de reflexionar sobre el presente. Generalmente nosotros como intelectuales a veces estamos acostumbrados a pensar hechos ya consumados de los que tomamos una prudente distancia y eso nos permite poder reflexionar sobre ellos. En este caso estamos llamados a pensar algo que está ocurriendo. A pensar algo que nos está ocurriendo, es decir, no solo seremos sujetos que reflexionan, sino que además seremos objetos de esa reflexión. Esta falta de distancia con el problema pensado aumenta la posibilidad de que nuestras apreciaciones de hoy sean los errores de mañana. Por eso, para intentar conjurar este peligro, voy a limitar mi intervención sencillamente al análisis de un concepto que espero sea de utilidad para poder pensar la complejidad que implica vivir en una sociedad pluralista. Este concepto es el de sociedad civil. Para esta tarea voy a partir de dos presupuestos. El primero de ellos, las acciones aquí descritas se dan en el contexto de una sociedad casi justa. En términos rawlsianos, esto implica que imperan, al menos parcialmente, los principios de justicia. El segundo presupuesto es que quienes integran esta sociedad sostienen y expresan escalas de preferencias e intereses contrapuestos entre sí. Es decir, que descarto de plano como horizonte la armonía absoluta y parto de la posibilidad del conflicto. Para que una acción de desobediencia civil tenga lugar, es necesario o son necesarias tres condiciones previas. La primera de ellas es que sea una respuesta a partir de casos concretos, es decir, que surjan a partir de situaciones intersubjetivamente conflictivas. La segunda condición es haber agotado todas las instancias y acciones legales que hubieran podido resolver ese conflicto. La tercera condición es que estas acciones no pueden, bajo ningún punto de vista, poner en riesgo el orden constitucional. Entonces, ahora les voy a compartir un cuadro en el que resumo las características de la desobediencia civil. Si me dan un instante, voy a iniciar la presentación. Ahí está. Muy bien. En este cuadro, como ustedes pueden ver, las expresiones, los términos en mayúscula
son las características de la desobediencia civil. Me inspiro en un trabajo de María Falconitela, que utiliza las preguntas como introducción a las características, pero bueno, yo hice algunos cambios, así que no podemos decir que no podemos hacer responsable a María Falconitela de esto que les estoy presentando ahora. Soy plenamente responsable de lo que aquí están viendo. Entonces, en principio, ven ordenados en relación con preguntas. La primera es el para qué, es la pregunta por los fines de la desobediencia civil. En este caso, podemos decir que la finalidad es la de cambiar, anular o proponer una norma o un conjunto de ellas, o bien una política pública o un conjunto de ellas. A la pregunta por el qué, que es la pregunta por el objeto, por lo que se hace, en este caso la desobediencia civil implica la violación de una norma, que bien puede ser la norma cuestionada, y en este caso será una desobediencia civil directa, o bien pueden violarse otras normas, y en este caso será una desobediencia civil indirecta, o también llamada simbólica. En relación con la pregunta por el quién, el sujeto protagonista de la acción puede darse de manera individual y puede hacerlo en nombre propio o en nombre de terceros, y también puede realizarse de modo colectivo, esto es también en nombre propio o en nombre de terceros. La cuarta pregunta es la pregunta por la forma, es la pregunta por los medios. ¿Cómo se lleva a cabo la desobediencia civil? Y en este caso, estas son quizás las características más discutidas y que además son las más definitorias. En principio, yo hablo aquí de pública, es la propiedad, pero me voy a permitir decir con un juego de palabras que no solo es pública, sino que es pública, publicitada y publicitaria. ¿Qué quiero decir con esto? En principio, empecemos por la primera expresión, pública. Quiere decir que se lleva a cabo en el espacio común, en el espacio compartido. Es una exposición ante la sociedad que está siendo interpelada. ¿De qué manera? Interpelada para que de alguna forma la sociedad sea testigo, se identifique a través de la empatía o de sentimientos de solidaridad con las demandas del individuo que es protagonista de la desobediencia civil o bien del colectivo. Es pública porque no es encubierta, ni secreta, ni clandestina, ni oculta. Consiste entonces básicamente en una exposición, en una exhibición, y cuyo interlocutor no solo es la sociedad, sino también los estamentos del poder institucional. En realidad, estos son los interlocutores últimos porque hacia ellos va dirigida la demanda de reforma. Decía que es publicitada porque se da a conocer de antemano, es decir, se anuncia abiertamente. ¿Qué se anuncia? Se comunican los motivos de las acciones y las acciones. Este aviso es un requisito sine qua non para que sea considerado desobediencia civil. Y en este carácter publicitado de la desobediencia civil, los medios de comunicación cumplen una función importante, ya que son la caja de resonancia de la protesta. Y decía también que es publicitaria porque generalmente implica una mise en scène, es decir, que hay un montaje, una escenificación del acto de protesta, que también tiene un momento cúlmine, que generalmente suele ser el de los discursos, es decir, que la demanda pública tiene la forma de una petición pública. Es deliberada, esta es la segunda característica del cómo. De acá yo también tengo que marcar algunas diferencias con alguna tradición que habla de acción consciente. Yo prefiero hablar de acción deliberada porque eso me libera de los problemas de la conciencia y toda la metafísica que muchas veces eso implica. Y además la expresión deliberada me permite dos matices que la palabra acción consciente no me permite. En este caso, deliberado expresa el carácter voluntario y el carácter de elección libre de la acción. Y al mismo tiempo, la expresión deliberada me permite
darle ese matiz de deliberación. ¿Por qué? Porque la desobediencia civil tiene un fuerte carácter argumentativo. Es decir, que expone buenas razones y es su aspecto discursivo que, como bien dije antes, propone como interlocutor a la totalidad de la sociedad. No violencia. El carácter de no violento de la desobediencia civil también es un punto controvertido, pero nadie dudaría de que es una característica sine qua non también de este tipo de acciones. Pero ¿en qué consiste? Desde acá abrimos la caja de Pandora de la violencia, voy a hacer solo algunas apreciaciones muy resumidas, básicas. En principio, se dice que la acción no debe dañar a terceros, es decir, debe evitar por todos los medios dañar a terceros. Y por eso las acciones deben ser actos calculados que mantengan una proporcionalidad entre los medios y los fines. Aunque suelen aceptarse, o suelen incurrir en ciertos grados de extorsión y en algunas restricciones a la libertad de terceros, sobre todo, fundamentalmente, la libertad de circulación. Pero cuanto menos violenta sea la acción realizada, mayor grado de civilidad va a revestir ese acto de desobediencia civil. Porque esta no violencia en realidad no es ingenua, no es una no violencia mojigata, es táctica y tiene la intención de venir a desmontar la violencia institucional, la violencia represiva. Y esto es así porque desde su actitud de no violencia pone de manifiesto, por contraste, a los poderes que reducen toda relación a la fuerza. Entonces, de esta manera, la reacción institucional aparece como ineficiente y de esta manera la no violencia contribuye a romper la dinámica de reproducción de la violencia. Voy a las características de ilegal y paralegal. En principio, esto también es un punto controvertido, pero creo que no vamos a tener ningún problema. Estoy bien de tiempo, ¿no, Diego? Lina, sí, te estaba a punto de interrumpirte. Te voy a señalar que quedan 5 minutos aproximadamente. Y te pido otra cuestión. ¿Es posible que tu micrófono, que está en un cable de tu auricular, si está colgando y tocando la ropa u otro, esté haciendo ruido? Con lo cual te pido si lo puedes tener libre y para que no haga ruido el micrófono al tener contacto con otra superficie. Y si, gracias. Sí, dale. A ver, espera. Ahí está. Ahora creo que mejor, ¿no? Intentemos eso y subirle el volumen a tu dispositivo de audio. Claro, porque lo bajé hoy. Bueno, tengo que salir, tengo que dejar de compartir. No hace falta. Bueno, Les sí. pido disculpas. No, sí, porque tengo que subirlo de acá. Muy bien. Vuelvo a la presentación. Como los referís en los partidos de fútbol, te voy a poner tiempo adicional, así que no te preocupes. Está muy bien. ¿Me vas a tiempo de descuento tengo? Sí, muy sí. Bien. Muchas gracias. Entonces, decía acá el carácter de ilegal. Bueno, básicamente es ilegal porque, como ustedes pueden ver incluso en este cuadro, hay una violación, hay un ilícito que se lleva a cabo, o bien la norma en cuestión o bien otras normas de modo simbólico. Pero ¿por qué se habla de la paralegalidad? Porque más allá de que se incurre en una ilegalidad, en realidad esta ilegalidad se expresa dentro de los límites del sistema jurídico vigente y el desobediente reconoce y acepta las condiciones vigentes del sistema jurídico vigente. Pero además, y esto está asociado con esta característica de la no punición, no estoy compartiendo, ¿no? Ya me fui. Bien, puede fallar. ¿Dónde estoy? Acá. ¿Estoy? Hola. Hola. Yo te escucho bien, Karina, seguí, te está escuchando bien.
Sí, Elina, te pido que continúes. El asunto del audio nosotros no podemos mejorarlo, depende del dispositivo de cada quien. Seguí con normalidad, Lina, que se te escucha bien. Bueno, es posible que se haya perdido la señal, Renato, te paso a vos la palabra. En todo caso podemos, si no se recupera la conexión de línea en los próximos minutos, continuar con la siguiente expositora, pero te, Sí, te paso la palabra a vos. perfecto. Hagamos así entonces. En primer lugar pido disculpas a la audiencia por lo que acá parece que volvió, Lina. A Sí, ver, volvió Lina. Volvió Lina. la Les pido, recuperamos. les pido disculpas, pero Diego, ¿me Olvídate, hiciste? Lina, ¿Me hiciste perder? como te ves, que te veníamos escuchando muy bien y eso es obviamente lo que estamos buscando, escucharte. Así que el árbitro ha decidido poner esto en tiempo de descuento, arrancar como si nada hubiera pasado, te escuchamos. Continúa, Elina, seguimos. Gracias. Muy bien, muchachos, con la presentación. Muy bien. Entonces, estaba en el carácter paralegal de la desobediencia civil. En este caso decía que si bien incurre en una legalidad, es para obtener una respuesta también dentro del marco de la legalidad y siempre se mantiene entre los límites de la Constitución. Y además, ahí aquí estaba, acepta la punición, es decir, que no rehúye a las consecuencias jurídicas del acto ilegal en el que incurre. Bien, entonces, esta aceptación del castigo es importante porque el proceso mismo, el proceso jurídico, también sirve para exponer las razones de la desobediencia, es decir, que sirve también a esta característica publicitaria de la que les hablaba antes. Ahora bien, también es importante que el desobediente civil acepte la punición porque eso lo va a distanciar de otros tipos de desobediencias, como por ejemplo la desobediencia criminal o la desobediencia revolucionaria. Es decir, que para ser desobediente civil no solo hay que serlo, sino que hay que parecerlo también. Por eso voy a continuar con el siguiente cuadro en el que quiero establecer la distinción entre el desobediente civil y la desobediencia que podemos llamar criminal o común. En este caso, se violan las normas, en la desobediencia común, se violan las normas, pero no para modificarlas. No hay una elección de una norma en particular la que se quiere violar. Se busca el beneficio personal, es una desobediencia clandestina, oculta, que pretende eludir la sanción prevista por su ilícito. ¿Ven? No hace falta que lea la otra columna del cuadro porque son las características que acabo de describir. Pero al mismo tiempo también la desobediencia civil, que estaría en un entre, ¿no? Entre la desobediencia criminal y la resistencia. Veamos, la desobediencia civil se da en el contexto del Estado de Derecho, en cambio la resistencia se da en el contexto de los totalitarismos. La desobediencia civil pública y no violenta, tal y como expliqué, en cambio la resistencia es clandestina y violenta. Cuestiona al sistema jurídico todo, a diferencia del desobediente civil, y además incurren sus tribunales en lo que se puede dar en llamar un autoritarismo dogmático, bajo el lema de lo que es justo hoy será justo siempre, y trata al desobediente como un enemigo de guerra. Pero veamos qué pasa en el Estado de Derecho. Bajo el lema la ley es la ley, muchas veces se incurre en un legalismo autoritario. Esto es tratar al desobediente civil como si fuera un criminal común. No solo se le aplican las penas, sino que además hay una especie de ensañamiento con el desobediente civil y a una aplicación de penas muchas veces desproporcionada, sin tener en cuenta cuál es la motivación última de este personaje.
Ahora sí, Entonces, ahora, Elina, te interrumpo para señalarte que con 5 minutos adicionales te estarían quedando dos. ya termino, Dale. yo termino. Sí, sí, no me falta mucho. Entonces, según Rawls, la desobediencia civil es la piedra de toque que sirve para comprender la vida en sociedad. Para Habermas, la desobediencia civil sirve para poder establecer el grado de madurez y el grado o el nivel de tolerancia de las sociedades. Para Arendt, la desobediencia civil es el motor de los cambios históricos. A mi parecer, la desobediencia civil eh, es una muestra de que el Estado de Derecho no es una construcción acabada, sino que es una empresa sujeta a revisión y adaptación permanentes, y que este tipo de desobediencias pueden ser muchas veces el preanuncio de correcciones o innovaciones del sistema jurídico. Sobre todo, ha de ser el recordatorio de que no se puede exigir una obediencia jurídica incondicional, sino, en cambio, una obediencia cualificada, basada en acuerdos y en buenas razones. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Elina. Vamos a pasar entonces ahora a nuestra siguiente expositora, Luciana Álvarez. Bueno, muy bien, Disponés muchas de tus 15 gracias. minutos entonces. Eh, bueno, muy bien, yo espero poder ser más breve incluso de los 15 minutos. Muchas gracias a vos, Diego, a Renato Ravivaldi por la organización y coordinación de estas sesiones, a los colegas que comparten hoy esta sesión y a quienes están conectados y han venido estando conectados en las sesiones anteriores. Bueno, el título creo que se los mencionó antes Renato. El título es: si la cifra de aquello que nos gobierna es la urgencia, ¿qué lugar hay para otro tiempo? Entonces, bueno, a diferencia del dicho que a veces se utiliza así, ese retórico, podríamos decir, ese giro retórico por el cual antes de hablar uno pide permiso para decir unas palabras, yo voy a comenzar mi intervención bajo el signo de otro permiso, pidiendo permiso para decir unas palabras, pero en honor al silencio. Cuando conversaba con un amigo respecto a mi participación en estas sesiones, un amigo y colega, ¿no?, de filosofía del derecho, según las cuales somos convocados a señalar qué tiene para decir la filosofía del derecho sobre la situación actual de pandemia a causa del COVID-19, qué desafío supone esta situación epidemiológica para las interacciones sociales y el modo en que el derecho las concibe, las regula, las elude. Yo caía en la cuenta, y un poco caíamos en la cuenta en esa conversación virtual, que lo que se me revelaba como el gesto más lúcido frente a una experiencia que parece trastocar demasiadas de nuestras certezas sobre lo que supone habitar un mundo, era reconocer que eso mismo, que no tenía nada lúcido para decir. Para no darle un innecesario misterio y alentar la retirada de quienes no quieran oír hablar del asunto, diría que lo que se me presenta como relevante es, en todo caso, encontrar las palabras para darle sentido al silencio frente a un requerimiento cada vez más insidioso en torno a la exigencia de dar cuenta de aquello que acontece. Cierta redundancia propagada en el orden de la pedagogía más que el pensamiento, ante la cual quizás el único gesto del que disponemos es eludir la demanda de explicaciones y llamarnos a un cierto silencio. Quizás no es al silencio en general, no es a cualquier silencio, sino a un cierto silencio. De algún modo, en su propio tono, Jorge Douglas Price, en la primera sesión, un poco en su propia declinación y su tono, indicaba que habitamos una simultaneidad de tiempos de tal densidad que no nos es posible conocerla. Incluso un poco en el registro que señalaba Elina, bueno, contamos con que nos vemos forzados, diría yo, en alguna medida, a dar cuentas de una actualidad que de algún modo nos elude, ¿no?
Incluso podríamos decir que esa densidad se encuentra simplemente agudizada por las características de la coyuntura económica, sanitaria o política que atravesamos. Y entonces, a su vez, es como si de algún modo aquello que ya advertíamos, que esa inaccesibilidad de lo real, a pesar del recelo de algunos, se hubiese vuelto una verdad insoslayable. Yo agregaría que no solo no podemos conocer cómo será el futuro, que era la cuestión a la que aludía Jorge, sino que muy probablemente no podemos comprender lo que nos acontece, que contamos tan solo con jirones de realidad y un tiempo-espacio en que las tramas no llegan, al menos no todavía, a componerse. O en todo caso, esas composiciones de tiempos y espacios no son inacibles. ¿En qué sentido digo esto? Quizás aquí conviene advertir para quienes no me conocen ni tampoco conocen mis trabajos, que considero parte y heredera a su modo de los giros teórico-prácticos que alumbró la teoría crítica del derecho en Argentina, y que para muchos de nosotros la filosofía del derecho solo puede ser concebida como un tipo de interrogación que emerge en el cruce, en el borde, algo que yo me animo a nombrar como interseccionalidad disciplinar de lo jurídico con lo filosófico político sobre todo, pero también de lo jurídico con lo económico, lo social, lo cultural. Esto hace que, a diferencia de otras posiciones filosóficas para las cuales el derecho está allí como una entidad dada a la que cabe aplicarle una u otras categorías, sean filosóficas, jurídicas o políticas, el derecho para nosotros es producto de un devenir. Deviene realidad jurídica a partir de una serie de relaciones sociales de poder que implican a su vez múltiples dimensiones, estas que señalaba antes, económicas, políticas, ambientales, y que nos habilitan a tomar esto o aquello como derecho. Constituye en todo caso el derecho una efectuación, una posibilidad en el sentido de un algo que se inscribe en el orden de lo real, para decirlo Foucaultianamente, a partir de una serie de operaciones estratégicas que involucran mayormente, pero no exclusivamente, al lenguaje. El derecho no preexiste a sus circunstancias, sino que es correlativo e inmanente a ellas. Esto supone desaprender, al menos en la literalidad que ello supone, la idea según la cual existe un punto de vista jurídico para cualquier evento que aparece perceptible para nosotros o problemático para nosotros. No existe lo jurídico per se, sino en el seno de relaciones que lo implican. Y digo todo esto, este repaso por lo que la teoría crítica del derecho es, porque no deja de llamarme la atención que aquí y allá, aun cuando a nivel global es posible distinguir las múltiples declinaciones locales de un fenómeno que no es exactamente lo mismo, pero que es muy parecido, advertimos como, decía yo, aquí y allá advertimos que los derechos humanos en términos más o menos generales, las libertades y garantías individuales, el funcionamiento de instituciones republicanas elementales, como el funcionamiento de los poderes legislativo, judicial, se han visto puestos en suspenso de alguna manera, cuando no simplemente dejados de lado. Pero igualmente, ante esa evidencia, continuamos apelando a esos mismos principios, derechos humanos, principios republicanos, garantías individuales, para intentar descifrar la singularidad de la situación. Y en todo caso, lejos de ser un llamado a la denuncia de un poder que se revela totalitario, como tantos se han visto rápidamente tentados de hacerlo, y esto tanto desde el campo del pensamiento como el de la acción social, estoy pensando más bien en la inconsistencia que anida en esa insistencia de apelar a esos principios, libertad positiva y negativa, paternalismo, principio de reserva, solidaridad, discriminación, objeción de conciencia, que son principios que parecen haber estallado ante nuestra mirada, para descifrar la singularidad y complejidad de lo que atravesamos bajo el nombre de epidemia del COVID-19 y en su caso intervenir o tomar lugar en ese acontecer. Y hay algo problemático en esa insistencia en querer utilizar las mismas categorías que parecen haber saltado por el aire para dar cuenta de lo que nos sucede. Lo que quiero decir es que probablemente las categorías, y sobre todo las categorías con las que solíamos movernos con alguna complacencia en el campo del derecho, no nos sirven para leer esta realidad, no nos están sirviendo. Y si bien es cierto que solo contamos con ellas y no podemos saltar sobre nuestros pies, deberíamos quizás, y por aquí se introduce un gesto de alerta que me gustaría compartir en esta sesión con ustedes, considerar la posibilidad de callar. ¿Sí? De callar. De no decir algunas cosas, o más bien de no hablar en algunos momentos.
de sustraernos. ¿Y esto qué quiere decir? Considerar la posibilidad de sustraernos a la autoridad de la palabra experta, para darnos un tiempo, para hacernos un tiempo allí donde la urgencia parece invadirlo todo. En una entrevista reciente, Jacques Rancière, que filósofo francés contemporáneo, que ha sabido descifrar en la composición del tiempo la potencialidad de la política y la crítica, señalaba, y cito, un tiempo político se teje mediante prácticas comunes que construyen agendas y formas de emplear el tiempo. Pero eso es justamente lo que falta en condiciones de confinamiento. No hay manera de construir temporalidades que preparen ese después del que todo el mundo habla. En consecuencia, los análisis que pretenden responder a la situación presente y preparar el futuro son análisis que en realidad estaban completamente preparados de antemano, desde la teoría del estado de excepción y la crítica de la sociedad de control y del totalitarismo del Big Data, hasta la necesidad de repensar de arriba a abajo la relación entre lo humano y lo no humano. Fin de la cita. Y esto no quiere decir que no debamos o no podamos repensarlo todo, pero los modos y los sujetos de esa praxis, de ese ejercicio tanto teórico como práctico, que supone cambiarlo, si es que queremos reconocer algo de sentido a la idea misma de cambio, que ha tenido sus bemoles en nuestra historia reciente. Entonces decíamos que los sujetos y los modos de esa praxis no vienen dados. Dislocar las composiciones sensibles por las cuales un mundo es un mundo para nosotros implica la acción de sujetos políticos. Como se ha dicho por allí, el COVID-19 no es un sujeto político. La subjetividad política se configura a partir de un movimiento por el cual un tiempo que no nos es dado se hace de algún modo propio. Hacemos un tiempo para otra cosa, para otra función que aquella que se nos ha asignado. Como el mismo Rancière lo señalaba, sujeto es aquel, cito, que subjetiva el tiempo que no tiene, que se da la capacidad de jugar con las palabras y de producir apariencias que su nombre mismo prohíbe, separando las palabras de las cosas, que designaban, disyuntando el texto de lo que decía, de eso a que se aplicaba, de aquel al que se dirigía, sustrayendo un cuerpo al lugar que le estaba destinado, al lenguaje y a las capacidades que eran las suyas. Llamemos este movimiento en general disenso. Disenso quiere decir que el sentido no va con el sentido, que las palabras se separan simplemente de las cosas, que los cuerpos las usan para cambiar su capacidad. Fin de la cita. De allí que lo que el derecho sea en el marco de las transformaciones que pueden estar teniendo curso, que antes decía, de las que en alguna medida no son inasibles, dependerá de múltiples acciones y sus modos de entrelazamiento. Pero eso nos lleva, además, a la pregunta por la que una acción en sí misma supone. De acuerdo con Agamben, toda potencia humana es potencia de ser y de no ser. Aquí Agamben trabaja la noción de, digamos, la teoría de la acción, podríamos decir, o sobre la acción de Aristóteles. Potencia de hacer y potencia de no hacer. Se trata de una estructura ambivalente de la potencia, según la cual el viviente puede su propia impotencia y solo de este modo posee su propia potencia. Cualquier obra solo es posible por la tensión de la inoperosidad. No existe obra o acción o acto que se sostenga en la sola potencia de ser. Se llega a hacer obra en la tensión y la privación. Y es el cuidadoso manejo de la potencia de hacer y de no hacer la que habilitaría un acto en sentido estricto. Entre la ausencia de obra derivada de una pura potencia de no y la mera ejecución repetitiva, la potencia de no es otra potencia junto a la potencia de, es su inoperosidad, aquello que resulta de la desactivación misma del esquema potencia-acto. Hay pues un nexo esencial entre la potencia de no y la inoperosidad. Por aquí entonces se cuela, al menos se cuela para mí, la idea de callar ante la insistencia de explicar nuestro presente sin dilaciones, ahora, como si se tratara de aquello que efectivamente nos urge. Y bueno,
vaya sin sentido tomar la palabra en una sesión como esta para llamar al silencio de la filosofía. Normalmente asociamos el silencio de la filosofía a la masacre de la libertad y el pensamiento, pero no han sido pocas las ocasiones en las que reconocer la necesidad de callar ha constituido un gesto propiamente filosófico. Quizás porque la potencia de un pensamiento reside también allí, en su potencia de no. Quizás, tan solo quizás, encontremos las palabras cuando hayamos podido calibrar nuestros propios silencios, ejercitando el silencio ante la insistente demanda de explicaciones. Se nos pide que expliquemos, como si la filosofía se legitimara en un decir productivo. De algún modo, la filosofía no es más, en el modo que aquí propongo que se la conciba, que una política de la verdad, en tanto que supone tomar posición en el mundo y resistir en la filosofía y a través de ella no es más que sustraerse a la función que se le asigna. Si la filosofía tiene un sentido, puede ser el de subvertir ese tiempo que se ha instituido como el único posible, la urgencia. Y si es cierto que la posibilidad de cambiarlo todo comienza por el entramado de un tiempo político que se configura en prácticas comunes, así como formas de vida, al abrigo de un empleo otro del tiempo, o de otro empleo del tiempo, no parece haber urgencia en producir los conceptos capaces de hacer descifrable nuestro momento pandémico, sino más bien instituir otro tiempo para el pensar experimentar más acá de la urgencia. Bueno, ya claramente he hablado de más en honor al silencio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. No quería ser yo quien te dijera que se te acababa el tiempo. Usaste 14 de los 15 minutos. Te agradecemos mucho. Vamos a pasarle entonces la palabra a nuestro tercer y último expositor, Leonardo Pucheta. Tenés estos 15 minutos. Perfecto, Diego. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Entiendo que a partir de este momento ya estamos viendo todos lo mismo. Bueno, en primer lugar, la verdad es que luego de la invitación al silencio y de reflexiones tan profundas, me toca la difícil tarea de presentar unas breves reflexiones, pero con la ventaja de que no soy el menos filósofo de todos los que hoy nos encontramos por este medio, de modo que lo mío no tiene ninguna pretensión de resolver esto que ciertamente es un fenómeno que aparece y que nos sorprende a todos, pero sí por ahí compartir una reflexión típicamente biojurídica, algunas pautas para pensar la pertinencia de las medidas que se fueron implementando en nuestro país, en concreto desde los primeros días de marzo, cuando la OMS declaró el carácter de pandemia de este mal. En primer lugar, aprovecho para agradecer al doctor Ravivaldi, a Diego y a la asociación por la invitación. Para mí fue muy grato advertir en los encuentros previos que distintas presentaciones guardaban de todos modos bastantes puntos de contacto con esto que les propongo para el día de hoy, que como les digo es una reflexión más de tipo biojurídica, la que en principio advertía por ahí quizás desacoplada de la reflexión filosófica propiamente dicha, aunque naturalmente tiene una dimensión filosófica importante, pero como les digo, incluso algunas de las cosas que dijeron más temprano Luciana y Elina, da la pauta de algunos puntos de contacto. Hay una tríada de conceptos que percibo que son recurrentes y que para mí también fueron muy sugestivos y me permitieron por ahí aproximarme a algunas, no conclusiones, pero sí interrogantes y algunas posiciones que me gustaría compartir. Me refiero a los conceptos de límite, crisis y oportunidad. Los límites, las limitaciones que ofrece la pandemia, en principio la más recurrente es la ambulatoria, es bastante evidente. Ahora, quizás en línea con lo que decía Luciana en parte de su presentación, también este es un fenómeno que nos pone en crisis, que permite poner en crisis conceptos, prácticas o incluso convicciones que teníamos, que dábamos por sentadas y por firmes, y que ciertamente hoy están quizás en terreno movedizo. Y por otro lado el concepto de oportunidad, porque como verán, entiendo que incluso este mismo encuentro en sí mismo es
levantar el guante, esta oportunidad de dialogar entre distintas escuelas de pensamiento, personas de distintas provincias, con concurrentes de otros países, de modo que, como verán, voy a circular bastante en torno a estos tres conceptos: límite, crisis y oportunidad. En estos breves minutos voy a intentar no pasarme, voy a analizar algunas de las medidas propuestas para afrontar el tema del COVID-19 en Argentina, medidas que de todos modos son bastante similares con otras que se han adoptado a nivel comparado, desde el principio de sociabilidad y subsidiariedad postulado por una escuela de pensamiento bioético, que es el personalismo ontológicamente fundado, ciertamente una de las tres escuelas de pensamiento más influyentes. Voy a partir de una serie de presupuestos que son propios del personalismo. En primer lugar, que la persona es en sí misma un fin, nunca un medio para la consecución de otro fin. Que la vida humana es algo distinto de un mero sistema material complejo. La vida humana es más que un cuerpo, la vida humana para el personalismo es más que biología, es más que materia. Y a los efectos de esta presentación, por ahí el aspecto más relevante es el carácter relacional, el carácter social de la persona humana. Este atributo de la socialidad que, por otro lado, permite contactos entre este personalismo específico con otros personalismos. Aquí yo aludo al personalismo relacional, pero quizás también cabe trazar algún vínculo con por ejemplo, con el personalismo comunicacional o hermenéutico. Como sabrán, a diferencia del principialismo anglosajón, el personalismo ontológicamente fundado presenta 4 principios que están jerárquicamente vinculados según un orden de prelación específico. De modo que, para interpretar acabadamente las notas constitutivas del principio que hoy nos convoca, que es sociabilidad y subsidiariedad, no podemos perder de vista el principio de defensa de la vida física, que supone, a grosso modo, la inviolabilidad de la vida humana y el carácter esencial de los coprincipios cuerpo y espíritu, el de libertad y responsabilidad, que ha surgido también quizás implícitamente en otras presentaciones, el que presupone la libertad como fuente y origen del acto moral, y el principio de totalidad, o también conocido como principio terapéutico, según el cual la corporeidad humana es una unidad perfecta, pero a su vez la unidad personal es superior a la suma de las partes que lo componen. En ese contexto, el principio abordado supone la apertura de la persona a la sociedad, la participación de cada individuo en la realización del bien de sus semejantes, y específicamente, si nos referimos a la tutela de la vida y la salud, implica que todo ciudadano debe comprometerse en considerar su propia vida y la de los demás, no solo como un bien personal, sino también un bien que tiene incidencia social. Este compromiso debe expresarse comunitariamente, según afirman los autores más relevantes de esta escuela de pensamiento, en la promoción de la vida y salud de todos y cada uno de los miembros de la sociedad. En este punto, debemos considerar que esta entidad personal, dispuesta en el centro de la experiencia vital y unidad de medida para la reflexión bioética, no vive ni se desarrolla, sino como parte de un conjunto de semejantes. En esta comunidad de semejantes, los individuos comparten una dignidad esencial particular y el atributo la vulnerabilidad, en tanto todos se encuentran de algún modo alcanzados por algún tipo de limitación de tipo cognitiva o física, en mayor o menor medida ameritando también el cuidado de terceros. Entre todos estos que integramos esta comunidad de semejantes, no obstante, es bastante evidente que existen algunos que son especialmente vulnerables y frágiles, seguramente en razón de condiciones accidentales como el nivel de desarrollo o la presencia de alguna patología. Estos son, de todos modos, quienes entre todos los que integran esta comunidad ameritan cuidados más profundos. Es un aspecto que luego va a salir con cierta preponderancia. Afirmamos entonces que para analizar el principio de sociabilidad y subsidiariedad debemos partir del ser humano particular y su naturaleza específica, la que da la pauta a una existencia que se expresa en una doble dimensión, una individual y una social, una esfera comunitaria. En función de lo dicho, entiendo que el principio expresa un triple compromiso, o puede expresar un triple compromiso. Un compromiso individual del individuo respecto de su propia vida, respecto de su propia salud, horizontal, del individuo respecto de sus pares, y vertical. Este es el compromiso debido de parte de la comunidad en pleno respecto a la vida y la salud de cada persona.
En el marco, en este contexto, digo, surge, como decía, voy a tomar como hito los primeros días de marzo, cuando la OMS declara la pandemia, a este mal como una pandemia, porque un día después en Argentina se dicta el decreto de necesidad de urgencia 260, ampliando la emergencia sanitaria que había dispuesto oportunamente la ley 27541. Y aparte inaugura una serie de medidas, voy a darlo por supuesto, porque surge de los considerandos de la norma y por otro lado, en términos generales, ha sido receptado de este modo con cierto consenso. Ha surgido a partir de esta norma una serie de medidas consensuadas y basadas en principio en evidencia científica. En primer lugar, se inauguró el aislamiento obligatorio, originalmente dispuesto por 14 días para un universo reducido de ciudadanos, personas con síntomas, es decir, los casos sospechosos, casos confirmados, quienes hubieran tenido contacto estrecho con alguna persona enferma o con síntomas, y aquellos provenientes en el corto plazo de zonas afectadas por el virus. Posteriormente, mediante el decreto 297, del 19 de marzo, pocos días después, se amplió el alcance del aislamiento, estableciendo el denominado aislamiento social preventivo y obligatorio, el ASPO, cuyo alcance y duración se continúa modificando, como todos sabemos. En la actualidad, algunas provincias han ingresado en una fase posterior denominada distanciamiento social preventivo y obligatorio, DISPO, que supone la normalización paulatina de algunas actividades que continúan desarrollándose con la adopción lógica de algunas medidas preventivas tendientes a evitar la propagación del virus y retrotraerse a fases previas de aislamiento. Lo cierto es que, independientemente de la valoración que podamos hacer respecto de las tensiones manifestadas entre el principio señalado, vale decir aislamiento y distanciamiento social, y los que pretenden mayor flexibilidad, rigen en Argentina una serie de restricciones a diversas libertades individuales. Bien, yo aquí destaco simplemente las grandes líneas de las medidas que se han ido adoptando. Entonces, dejando de lado cuestiones a priori ajenas a la reflexión propiamente bioética, quizás más cercanas a la ética social, como puede ser, por ejemplo, la educación del ASPO y las tensiones con la lógica productiva, y una vez más intentando descubrir posibles relaciones entre el tratamiento de la pandemia y el principio en cuestión, diremos que en las medidas que se fueron adoptando en todo el planeta, en general respetando el patrón aislamiento preventivo y flexibilización gradual, se han constatado los 3 niveles de compromiso antes referidos, ¿sí? Lateral, horizontal y vertical. Los que, a mi juicio, se expresaron, al menos en términos de opinión pública, de modo más bien general, en 4 reconocimientos primordiales. El valor prioritario de la vida humana, que el cuidado de cada individuo impacte en el cuidado de los demás, en el cuidado del colectivo, que hay una serie de individuos que ameritan tratamientos particulares y cuidados especiales, y por otro lado, con bastante fuerza ha surgido la certeza de la relevancia de los sistemas de salud pública. De todos modos, tales cuestiones distan bastante de ser absolutamente pacíficos. Yo destaco simplemente algunas tensiones para provocar eventualmente la discusión y para también poner en crisis, como decía Luciana, nuestras propias convicciones. El valor prioritario de la vida humana probablemente no haya sido igualmente postulado en todos los debates en curso, y con esto no me quiero ceñir a los más evidentes, sino en general, ¿no? Me refiero a estas tensiones entre normas de carácter de orden público y algunas libertades individuales. Hoy parece, digamos, bastante inclinada la balanza en favor del orden público, o estas normas que quizás con un fundamento de la protección de la salud pública restringen libertades individuales. Ahí es donde quiero hacerme fuerte, ¿sí? Ahí es donde quiero marcar el acento, y no por ahí detenerme en algún ejemplo específico donde la simple alusión al valor de la vida humana pueda parecer una abstracción poco concreta. Por otro lado, puntos 2 y 3, el cuidado del nivel individual y el colectivo, especialmente las personas vulnerables, nos fuerza a considerar una vez más cuestiones de inequidad estructural que aquejan al país. Es decir, aquí hay una tensión entre lo que manifestamos en el ámbito de la filosofía del derecho o eventualmente del bioderecho, como en mi caso, y lo que evidenciamos en la realidad. Estas inequidades estructurales por ahí tornan también un poco crítica la afirmación de estas convicciones. Y en cuanto a la centralidad del sistema de salud pública, también exige revisar, creo, los medios disponibles para el acceso a la salud, la asignación de recursos, así como otras cuestiones de justicia distributiva que por ahí
distan de ser pacíficas. En términos generales, se advierte que los 3 niveles de compromiso antes explicados, individual, horizontal y vertical, se ponen en juego en la problemática de la pandemia. En tanto, en primer lugar, el individuo debe cuidar su propia vida y su salud. Además, debe cuidar la vida y la salud de los demás. Y cuando alguno de estos cuidados no sea posible por sus propios medios, la sociedad en su conjunto, a través de sociedades intermedias o estructuras estatales, debe subsidiarlo expresando, además de la nota de sociabilidad, el de la subsidiariedad. Según el principio estudiado, habremos de partir de un individuo empoderado, capaz de tomar decisiones autónomas y asumir el cuidado responsable de su vida y su salud. Y en caso de requerirse cuidados más complejos o ante la ausencia o inexistencia de medios o recursos, entrará en juego el sistema de salud, público y privado, ofreciendo el abanico prestacional correspondiente. Este camino desde el individuo empoderado hacia, eventualmente, la protección de un tercero o del Estado, en términos más bien abstractos, me resulta especialmente relevante en el contexto de la pandemia. Quizás uno no tan abordado hasta ahora. Leonardo, te interrumpo solamente para señalarte que te quedan 2 minutos. Perfecto, gracias Diego. Trataré de ir un poquito más rápido. Este contexto, le decía a Diego hace unos segundos que iba a intentar hacer uso de un apunte para no excederme. Evidentemente tampoco el apunte lo logró, vamos a ir más rápido. El contexto, entonces, simplemente destaco como disparadores, ofrece pautas para la reflexión. Me refiero específicamente a la dimensión social y el impacto globalizado de la problemática bioética, así como la pertinencia del personalismo y el principio de sociabilidad y subsidiariedad en concreto, para analizar, por ejemplo, derechos y deberes de los individuos, el rol del Estado o el equilibrio entre disposiciones de orden público y las libertades individuales. Encierra, al menos para mí, cierta dificultad de limitar el análisis, el análisis propiamente bioético, bien digo, ya que ante fenómenos tan masivos, simultáneos, y que por otro lado impactan prácticamente en todas las esferas de nuestra vida, las fronteras entre las diversas aristas de la filosofía práctica pueden tornarse confusas. Nos atrevemos a afirmar, replicando por ahí términos que resuenan bastante, que todo está conectado, pero que aún así no todo es lo mismo. Sostener lo contrario podría favorecer por ahí una interpretación incorrecta de la noción de bioética global, uno de estos conceptos que como Luciana sugiero poner en crisis para realmente comprender su real dimensión y alcance. La confusión, como les digo, entonces, de los límites epistemológicos y las cuestiones metodológicas asociadas son para mí algunos de los tópicos bioéticos más relevantes en la actualidad. El tema exige un tratamiento ciertamente más extenso, pero a los fines de estas reflexiones diremos que la ampliación del objeto de la bioética ciertamente implica el tratamiento de las cuestiones clínicas tradicionales, así como las tecnologías denominadas emergentes o convergentes, inteligencia artificial, robótica, surgió por ahí el tema de Big Data, son todos grandes temas para el bioderecho contemporáneo, así como también una apertura a la problemática social o incluso la integración de consideraciones de corte ecológico. Como se ha dicho también repetidas veces, ciertamente necesitamos una solidaridad universal nueva. Y en el plano de la bioética global, y para el adecuado tratamiento de la pandemia de COVID-19, el personalismo ontológicamente fundado tiene mucho para ofrecer. Me gustaría, si me permiten, cerrar con 3 palabras, vinculando brevemente lo comentado con algunas notas que surgieron de encuentros anteriores. En el primero de esta serie de encuentros surgió la tensión entre individualismo, que podríamos decir típicamente moderno, y diferentes expresiones de paternalismo, sea médico o estatal, que según algunos resurgen con fuerza en gran parte del planeta. Esa tensión, así como la existente entre el orden público y la autonomía personal, es central para el derecho y especialmente relevante para aproximarse jurídicamente a la problemática bioética y sanitaria. En este contexto, el principio referido brevemente, especialmente en cuanto a la faceta de la subsidiariedad, parece ofrecer una pauta a considerar para la formulación de respuestas jurídicas razonables y equilibradas. En términos generales, creo que la situación límite no solo es una oportunidad para hacerse preguntas profundas, sino también para profundizar el encuentro y el intercambio de impresiones. Por esta razón, una vez más, les agradezco el tiempo que me han brindado y el espacio para compartir. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Leonardo, gracias a los 3, a Elina, a Luciana también, por supuesto. Este es el espacio en el que deberíamos estar oyendo los aplausos, que seguramente son muchos.
De esta manera damos por concluido este primer bloque o segmento del tercero y último encuentro de este ciclo. Los que están siguiéndonos por la plataforma de Facebook pueden formular algunas preguntas si quieren, no las hay hasta ahora, salvo alguna sugerencia de Magdalena Bruletti, que en todo caso se contactará con los expositores si pueden compartir sus presentaciones en PowerPoint. Y le dejo la palabra entonces nuevamente al presidente de nuestra Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, Renato Ravivaldi, para que haga un comentario, una puesta en común, y en una de esas podemos hacer un diálogo entre los tres expositores que han sido, cada uno de ellos han hecho referencias a las presentaciones de los demás, con lo cual hay un potencial diálogo muy interesante acá, aunque no haya preguntas del público. Renato. Bueno, mientras esperamos a Renato, les leo entonces una pregunta que acabo de formular. Renato, bueno, es todo tuyo el bloque mientras voy recolectando una pregunta que acaban de formular para hacer una puesta en común. Perfecto. En primer lugar, muchísimas gracias y mis felicitaciones a todos ustedes, expositores, por las muy interesantes exposiciones que nos han brindado. Verdaderamente deja mucho para seguir reflexionando. Yo iba a hacerles una pregunta a los tres expositores a partir de que Diego había dicho que no habían preguntas, pero si las hay, prefiero entonces, por una cuestión de cortesía y de educación, que sean quienes nos están siguiendo quienes primero se dirijan la palabra y luego podríamos seguir conversando. Bueno, muchas gracias, Renato. Les pido, eso sí, ahora leyendo quienes se atrevieron a preguntar, que sean lo más concreto posible en la formulación de la pregunta, pero bueno, paso a leerla para Elina Ibarra, de parte de la pregunta la formula el doctor Aníbal Dauría. Partir del presupuesto de una sociedad justa en términos rawlsianos y a la vez admitir que la desobediencia civil puede ser una herramienta para avanzar hacia una sociedad más justa, pregunta, ¿no implica negar los mismos presupuestos de los que se parte? Es decir, que una sociedad organizada en base a los principios de Rawls es ya una sociedad justa. Son dos preguntas en una, las formulo ahora mismo. Dos, la distinción que haces entre desobediencia civil, resistencia y desobediencia criminal parece dejar fuera al clásico concepto anarquista de acción directa. ¿Dónde lo ubicarías? Te pregunta. ¿Dentro de la desobediencia revolucionaria, resistencia? No sería tan fácil porque no busca imponer otro orden legal, sino simplemente ejercer directamente su propia voluntad, criterio y libertad. Y tercera y última pregunta capsulada del profesor Dauría, ¿o acaso sería una cuarta forma de desobediencia del derecho? También sería problemático porque la acción directa no es necesariamente publicitaria. Elina. ¿Cuántos meses tengo para responder esa pregunta? 2 minutos. Bien, en principio creería, bueno, voy a responder a la primera, que es la que tengo más fresca ahora. Bien, sociedad justa. Rawls en Teoría de la Justicia, cuando describe la desobediencia civil, la pone en contexto de una sociedad casi justa. Ese fue uno de los primeros, yo marqué dos presupuestos. Uno, el que las acciones que describiría se llevaban a cabo dentro del contexto de una sociedad casi justa. Esto significa que los principios de justicia imperan, pero solo parcialmente. Ahora, ¿qué más dice Rawls respecto de esto? Las demandas de los desobedientes civiles podrán ser escuchadas y canalizadas siempre y cuando lo que solicitan contribuya a mejorar la posición de los menos favorecidos. ¿Sí? Es decir, que la desobediencia civil funciona en la dinámica de la sociedad casi justa para acercarla a ese ideal regulativo de la sociedad justa. Respecto de la distinción, ¿dónde ubicaría la acción directa?
Bien, yo creo que a la izquierda de la resistencia, digamos, si tuviera que hacer una gradación, diría desobediencia criminal, objeción de conciencia, que también es una instancia de desobediencia que yo no traté, la desobediencia civil, la resistencia y la acción directa. ¿Por qué? Porque es la realización de aquello que directamente se deja de demandar. Hay una visión respecto del derecho que no se espera de él ninguna respuesta. La acción directa es el ejercicio aquí y ahora de aquello que yo considero justo y por lo tanto no busco canalizarlo a través del derecho. Ahora, la diferencia con la resistencia sería precisamente que la acción directa no busca reemplazar un sistema político por otro, busca directamente desentenderse del sistema político vigente. Y la última pregunta, me olvidé. A ver si te la puedo repetir. No tomé nota. No, no, está bien, no hay Era... problema. Creo que si contestaste la distinción que haces entre desobediencia civil, resistencia y desobediencia criminal, esa sí la contestaste, ¿no? Sí, Eh, bueno, al final hay una reflexión, dice, no sería tan fácil esta distinción, porque no busca imponer otro orden legal, sino simplemente ejercer directamente su propia voluntad, criterio o libertad. ¿O acaso sería una cuarta forma de desobediencia? mm, eh, sería una... No, bueno, yo creo que está fuera de la desobediencia, porque no reconoce el sistema jurídico. Depende desde dónde lo miremos, ¿no? Porque el techo de casa desde abajo, desde adentro de casa es blanco y desde afuera las tejas son rojas. Depende desde dónde lo miremos. Si lo miramos desde nuestro sistema jurídico, es una desobediencia. Si lo miramos desde más allá, desde la acción directa, no hay desobediencia porque no hay consentimiento a ese sistema jurídico contra el que se está directamente desentendiendo. Bueno, muchas Creo que gracias. respondí. Sí, No, gracias por la pregunta. en exceso, porque incluso pido disculpas si malinterpreté la pregunta, pero bueno, literalmente yo veía tres interrogantes y acá el profesor Dauría dice que ya se da por respondido con las dos, que eran dos, Okay. estrictamente. Hay otra pregunta para Leonardo Pucheta, entonces siguiendo tu indicación, Renato, paso a leerla directamente. Ahmed Cáceres, te pido que cierres el micrófono, Leonardo. Sí, A ver, escucho. perdón, lo voy a silenciar mejor. Ahí está. Te pido que lo habilites cuando termine de formular la pregunta. Gracias. Entonces pregunta Ahmed Cáceres de Chile. Ya se habló aquí mismo sobre el paternalismo. ¿Cree usted que si existiese dentro del derecho en general, ya que el mismo paternalismo produce ambigüedades en la interpretación de este mismo, a ver, y este mismo no permite que se reproduzcan o anticipen las situaciones anteriores a la justicia, es decir, los problemas de la ley, lo leo literalmente, y pregunta, ¿debiesen ser considerados como comunicativos y cibernéticos? Digo, para que no exista la diferencia en lo que la ley quiere decir y la situación real como sucede ahora con el COVID-19. La leo literalmente y les pido disculpas y en todo caso repito y reitero que formulan las preguntas de manera directa, a ver si el orador las puede dar respuesta. Gracias, Diego, y gracias al oyente que compartió el interrogante. Confieso que voy a hacer una interpretación del interrogante y voy a tratar de contestarlo. No sé, espero que más o menos sean pregunta y respuesta, sean dos fenómenos que sean con cierta relación. A ver, mi alusión al paternalismo fue ciertamente abstracto y superficial, pero claramente algunas de las medidas que hoy se proponen y que incluso a nivel de opinión de la población en general se aceptan, como las formas de recolección de los datos relativos a la salud, por ahí sin demasiada certeza de cómo se van a preservar esos datos de salud, qué utilidad van a tener, o por ejemplo los ensayos clínicos que están en curso en gran parte del planeta, por ahí sin, a ver, trato de reformular,
ciertamente la pandemia se da en un contexto donde instrumentos como el consentimiento informado, así como decía Luciana, están en crisis. Es decir, el consentimiento informado para actos médicos estaba en crisis antes de la pandemia. Las posibilidades tecnológicas que son disponibles tornan ciertamente dificultoso, por ejemplo, garantizar algunos principios que se esgrimen a nivel legal y que se repiten en cada consentimiento informado, como el deber de confidencialidad, la privacidad para el uso de la información, la debida salvaguarda de estos datos. Y sin embargo, hoy la realidad tecnológica supera ampliamente las herramientas que ofrece instrumentos como el clásico consentimiento informado de la relación clínica. En este sentido, ciertamente, para estar atentos a que nuevos paternalismos no ganen terreno, habrá que ofrecer herramientas jurídicas apropiadas para el signo de los tiempos. En ese sentido, no sé si a esto aludía con lo cibernético, pero el consentimiento informado para la actualidad, incluso para el COVID, debiera ser un consentimiento informado distinto. Por ejemplo, ahora estoy girando en torno al consentimiento porque es quizás en la doctrina clásica, en la bibliografía del derecho a la salud tradicional, la principal herramienta del individuo frente al paternalismo, por lo menos médico. Aparte, ahora se suma el paternalismo o el posible paternalismo de tipo estatal. Vale simplemente aludir a las distintas regulaciones que rigen en distintas partes del planeta en cuanto al uso de la información de salud, que hoy se obtiene incluso desde el celular. La posibilidad de reconstruir incluso datos médicos haciendo uso de algoritmos de inteligencia artificial y con total prescindencia a un profesional médico, muchas veces también torna un poco dificultoso para el simple ciudadano, para el paciente. Me pongo a mí como ejemplo, estudio estos temas y sin embargo yo nunca sé muy bien a dónde va a parar la información que surge de mis ensayos, de los estudios que me realizo. Entonces, ciertamente, el COVID, creo que el COVID-19 no genera nuevos problemas, sino que cristaliza los clásicos y ciertamente acelera la expresión de las inequidades estructurales que ya veníamos denunciando seguramente todos nosotros. Por ejemplo, en términos de acceso a la salud o de esta posible desigualdad entre el paciente ciudadano y el equipo médico tratante o probablemente la regulación sanitaria, hoy queda por ahí más patente, pero no es un problema nuevo. La tecnología y la urgencia, no recuerdo exactamente qué término usó Luciana, pero me resultó a mí muy gráfico, esto de, creo que era casualmente la urgencia. A veces la urgencia hace que las regulaciones jurídicas que se proponen tampoco sean del todo equilibradas y que con tal de decir y salir y regular, por ahí proponemos soluciones que distan bastante de ser justas y equilibradas, que es lo que creo que de fondo, más allá de todas nuestras diferencias, estamos buscando, ¿no? En ese sentido, bueno, nada, simplemente creo que mi referencia al paternalismo era una alarma. Y creo que esto no es un problema nuevo, sino que simplemente se redefinen los alcances de las desigualdades tradicionales. Espero de algún modo haber contestado la pregunta del participante. Muchas gracias, Leonardo. Hay una segunda pregunta para vos y luego hay otra pregunta para Luciana Álvarez. Concretamente, Marcela Viviana Espina te pregunta, Leonardo, si podés repetir cuáles son, según tu punto de vista, los problemas actuales de la bioética global. Si podés repetirlos. Es un tema que me gusta muchísimo y, como decía Elina, ameritaría por ahí un par de horas, por lo menos para ordenar mis ideas, quizás un par de horas más todavía para decir algo inteligente. A grosso modo, yo simplemente lo que destaqué son los temas que desde mi perspectiva ingresan hoy bajo la lente de lo que se denomina bioética global. Es decir, la bioética global es un concepto que ganó mucho terreno de la mano de propuestas de regulación universal que fueron propuestas y son propuestas por organismos internacionales. En el ámbito de la bioética, por ejemplo, UNESCO fue desde el 97 en adelante una de las principales herramientas, digamos, de las principales fuentes de esta propuesta de regulación universal para la problemática bioética. En general, a la luz a partir de la problemática genética y de todo el universo de problemas jurídicos que trae aparejado,
la propuesta de regulación universal fue planteada en términos de principios. Es decir, en la medida en que se evidenciaba alguna tensión entre las visiones particularistas y regionales con la propuesta universal, que por ahí muchos critican por ser manifestación por ahí de una visión centroeuropea y quizás también con algunos elementos anglosajones que resultaban totalmente ajenos para gran parte del planeta. Específicamente estas críticas provenían de Asia y Latinoamérica. En Latinoamérica también ganaba terreno una corriente de pensamiento en bioética, que es la bioética de los derechos humanos, que está asociada por ahí al discurso del Sistema Internacional de Derechos Humanos, pero ciertamente también crítico en cuanto en la faceta de la aplicación, porque conceptos genéricos a los que se alude en ese ámbito, como dignidad humana, vulnerabilidad, también por ahí se presentaban con cierta debilidad en gran parte del planeta. De hecho, podríamos encontrar regulaciones biojurídicas absolutamente dispares, todas fundadas en la dignidad humana. De modo que uno de los desafíos de la bioética global, para mí, es el desafío regulatorio. Es decir, es realmente intentar una propuesta de regulación que tenga vigencia planetaria. La segunda dificultad de la bioética global es la que está asociada al objeto de estudio. Es decir, ¿qué ingresa dentro de la bioética global? Para mí, como les traté de sintetizar, ingresan los dilemas clásicos de la relación médico-paciente. Aquí los que a uno le vienen a la mente rápidamente son aborto, eutanasia, investigación con seres humanos, relación médico-paciente, por ahí algunos de los asociados al inicio de vida, pero esos podríamos decir en términos históricos que son los clásicos. A esto se le suman un abanico de problemas nuevos que están asociados a técnicas más bien vanguardistas: inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, la inteligencia de la información. Sí, son todos problemas que también tienen puntos de contacto con la problemática bioética. Y por último, esta dimensión social y ecológica que, por ejemplo, está muy presente incluso en documentos de la Iglesia, pero también en instrumentos de naturaleza convencional a los que se adhiere con cierta uniformidad. Es decir, pareciera haber un consenso generalizado asociado a que cuidar el medio ambiente implica también cuidar al individuo, al sujeto de derecho. De modo que todo esto, que para algunos autores integra la discusión propiamente bioética, genera cierta dificultad porque también empiezan a mezclarse los objetos de estudio. ¿Bien? La dimensión social de la problemática bioética es un hecho. Por ejemplo, si vamos a discutir investigación con seres humanos, tenemos que aludir, en países como el nuestro especialmente, a las inequidades estructurales que percibimos. Si yo tengo experiencia en el ámbito de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, donde las investigaciones no se hacen igual que como se hacen en Alemania. Eso tiene parte de un presupuesto fáctico que no tiene nada que ver con lo que nosotros estudiamos en la universidad, pero es lo que se ve en la calle. Todas estas cuestiones pueden generar en el bioeticista, para llamarlo de algún modo, la tentación de ponerse a estudiar cosas sin conocer el método o careciendo absolutamente del método apropiado para que esto que manifiesta, que produce, no sea una mera opinión. Bien, entonces aquí por ahí se vincula un poco con lo que decía Luciana, entre el conocimiento propiamente científico y lo que es meramente opinión. Hay una distancia, y en la medida en que la bioética también se globaliza porque se hace masiva, hoy está en boca de todos estos dilemas que comenté son temas que se discuten en la calle. Esto no es ni bueno ni malo, es un hecho, pero sí puede justificar que se confundan los límites de lo que es propiamente científico de lo que es opinión. Entonces, recapitulando, ¿cuáles son para mí los nudos conflictivos de la bioética contemporánea? Definir primero lo que el concepto es, definir el objeto de estudio, y por otro lado afrontar la propuesta regulatoria quizás desde la reflexión bioética propiamente dicha. Espero que de algún modo también haya contestado a la pregunta. Gracias. Gracias a vos, Leonardo. También agradece Marcela quien te formuló la pregunta. Voy a leer entonces para Luciana dos preguntas que están relacionadas con el asunto del silencio. Obviamente un silencio que resonó mucho para todos nosotros que te estamos escuchando atentamente. Mariana Iser, saludamos de paso a nuestra querida colega de la Universidad Nacional de Rosario que nos estuvo siguiendo todo el ciclo. Y por adhesión, Marcelo Fernández Peralta también preguntan. Coincido, dice Mariana, que en los momentos de crisis tal vez sea oportuno suspender las afirmaciones, pero
tal vez en vez de apelar al silencio que puede llegar a ser cómplice de algo que no se conoce aún, ¿no sería preferible no abandonar las preguntas, no sería preferible no abandonar las preguntas que pueden ser molestas o incómodas, pero indudablemente movilizantes? Y te leo las dos seguidas porque están obviamente íntimamente vinculadas con dos puntos de vista respecto de la comprensión de tu exposición. Sol Soquia pregunta, de paso la saludo, una excelente exalumna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Al contrario que Mariana, dice, yo entendí que se trata de un silencio como no exigencia de respuesta inmediata, pero no de ausencia de pregunta. Esto del silencio como acción filosófica lo agradezco profundamente, dice Sol, te saludamos, también te agradecemos por estar acá. Luciana. A ver si puedes comenzar nuevamente porque no te escuchamos. No, no hay caso, yo no lo oigo. A ver. Luciana, ¿nos escuchás? ¿Probado? A ver. Es el ejercicio del silencio. Mm. A ver si puedes, Luciana, ahora intentar nuevamente deshabilitar tu micrófono. Tanto pidió silencio que se silenció. Sabemos que hay dificultad en la señal de la conexión de Luciana que está en su domicilio en Mendoza. Sabemos que la señal de video no estaba llegando bien porque llega la imagen detenida, pero hasta ahora estábamos teniendo un audio óptimo de ella. Bueno, sí, evidentemente un problema de la conexión que la acabamos de perder. Acá, Renato, tenemos que hacer como en la televisión, estirarla, podemos pasar a los comerciales que no tenemos, con lo cual te dejo la palabra a vos. Renato, tu micrófono, si querés habilitarlo. Mientras esperamos que vuelva Luciana para dar respuesta a las preguntas que le formularon. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias, disculpas. Esto es un hábito que va a empezar a ser un hábito, todavía no es un hábito. Ahí parece que volvió o no. Sí, aquí estoy. ¿Me Ah, escucha? bueno, entonces, no sé si llegaste a escuchar la pregunta que se te formuló. Sí, las preguntas las escuché y cuando quise hablar, algo se configuró. Voy a tener que volverme más metafísica. Bueno, en tu ausencia, Luciana, aprovechamos para pasar un comercial de la vacuna de COVID que acaba de descubrir la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho en un acto de manifiesto ejercicio ilegal de la medicina que hemos hecho. Así que para ponerle una mínima cuota de humor a este impas, tenés toda la palabra ahora y creo que te escuchamos perfectamente. ¿Querés que te vuelva a leer las preguntas? No, las escuché perfectamente y tomé nota. Además, bueno, estaban vinculadas, así que bueno, me pareció sumamente sugerente. Bueno, muchas gracias además, Sol, por la resonancia. Yo, quizás para contestar a la pregunta de Mariana, aparte de mi intervención y de lo que fue surgiendo allí, vino de la mano de esto. Es real esa conversación con mi amigo, un colega de la asociación. Y tenía que ver un poco con intentar ponerles mi intervención, con intentar ponerle realmente palabras a qué me pasaba a mí y qué nos pasaba a muchos, digamos, con quienes íbamos conversando respecto de lo que leíamos y escuchábamos en torno a lo que nos acontece. Y bueno, fue un poco el modo que yo encontré como para balizar y algunas cuestiones que me interpelaban. Y creo que en todo caso, no sé, no apareció, no iba en la dirección de abandonar preguntas que interpelen o movilicen, sino justamente lo contrario, digamos, cómo movilizar en un momento en que, por un lado, la urgencia, pero una catarata de palabras y de sentidos nos abordan permanentemente, digamos. Entonces, fui recurriendo a algunos elementos conceptuales, porque no hay otro modo de decir el mundo, pero si en un punto lo que intentamos es comprender algo que es efectivamente singular, o la singularidad de eso que acontece, entonces, bueno, fue por el lado de eso,
en un punto tiene que ver con el orden de lo sensible y de cómo componemos sensibilidades, tiempos y acciones. Y no es en el orden de la permanente palabra o la urgencia de la palabra. Y creo que nos ha pasado a muchos en distintos ámbitos. Hace unos días, unas semanas, leía creo que era una nota de Mariana Enríquez, que es una escritora, que justamente también apelaba o convocaba a un retiro de esa exigencia. Se le pedía a ella que narrara un poco qué nos estaba pasando, y yo decía, bueno, el único ejercicio que tengo aquí es el de decir no puedo narrar, porque hay algo que me es inasible de esta experiencia, y quizás vale la pena como reflexionar sobre esa inasibilidad y sobre todo sobre la función productiva de ese llamado al silencio, porque Mariana planteaba si eso no suponía complicidad, y eso era un poco lo del final de mi presentación. Bueno, generalmente vinculamos silencio con complicidad, con prohibición, con censura, y hay distintos modos. Por eso quizás habría que como que explorar, o sea, un poco la convocatoria, explorar qué nos dice el silencio. Quizás el silencio instituye un tiempo nuevo, un tiempo distinto, un hacer de otro modo, un vincularnos con otras prácticas u otros tiempos, y reconocer que no se trata de lo que podamos decir desde nuestro altar de expertos, sino con que vamos a tener que tramar y componer con tiempos de otros, que no sabemos ni siquiera cuáles son todavía, porque la realidad hoy más que nunca se presenta de a jirones. Entonces, digamos, en todo caso, sustraernos de esa posición de expertos para hablar y expertas para hablar de aquello que acontece. Quizás tenemos una serie de herramientas y de conceptos para sustraernos de ese lugar, y ese es el gesto filosófico. No es el de callar frente a algo que requiere ser denunciado, sino quizás incluso hasta analíticamente se puede pensar, digo, en términos del psicoanálisis, cómo corrernos de ese lugar de exigencia y de demanda, de una demanda que se vuelve urgente, de actuar ya, de hablar ya, y quizás esa posibilidad se da al poder, lo decía yo creo que en la ponencia, a equilibrar, a balizar nuestros propios silencios. Y va por ahí, no sé si responde. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana. Gracias de nuevo a los tres expositores, a Elina, a Luciana y a Leonardo. Ahora sí, Renato, estamos alrededor de las 19:30, nos queda un último rato para cerrar el encuentro. Les agradecemos a todos los asistentes que han seguido atentamente durante 1 hora y media, han formulado preguntas, unos comentarios y reflexiones que han hecho otros también. Quedan ahí invitados a compartirlos con los expositores. Repito que llenen el formulario quienes quieran recibir un certificado de asistencia. Se lo vamos a estar enviando por correo electrónico, el correo que indiquen en el formulario que está cargado, cuyo link está cargado ahí mismo en la plataforma de Facebook, tanto en los comentarios como el anuncio de la publicación. Renato, entonces te dejo la palabra. Gracias, Diego. Bueno, como ha sido una costumbre en los últimos dos ciclos, me gustaría plantearles dos interrogantes a nuestros tres distinguidos panelistas. A Elina, a mí me parece que tu planteamiento se ha ubicado más en el lado de la desobediencia que de la resistencia, y en consecuencia te pregunto qué vínculo podrías hacer entre las tesis de las que vos partís con justamente el COVID. ¿Cómo ves en medida algunos de los problemas que se ven en la realidad y a la luz de los presupuestos de los que vos partís pueden ser respondidos, digamos, el COVID puede ser examinado desde esa perspectiva? Me gustaría escuchar esas ideas, si pudieras arrimarnos alguna. En cuanto a la segunda exposición, bueno, me ha hecho acordar muchas veces a Kaderle, que hacía referencia al pensamiento de la pregunta, e incluso a Wittgenstein, ¿no?, que hacía referencia a
no se puede decir algo, quizás sea mejor callar. Pero yo te pregunto, desde tu planteamiento del derecho como devenir, y que por lo tanto parece como interpelado, sorprendido frente a lo que estamos viviendo, si no quizá este problema, por ejemplo, de que pueden faltar respiradores o de que no podemos despedirnos de nuestros familiares que han fallecido o que hay dificultades para ello, o los problemas de la experimentación en orden a encontrar la vacuna que se pueden estar planteando. Si esos problemas concretos no te provocan más que el silencio, esta idea del derecho como devenir, no te interpelan a una respuesta desde tu lógica de pensamiento, si no te parece que vos tenés ahí cosas interesantes que decir. Y la tercera pregunta para Leonardo, bueno, esta segunda para Luciana, por supuesto, la tercera para Leonardo, me ha parecido interesante esto que vos has dicho, lo veo como un aspecto así como optimista. La pandemia nos presenta, parecería a través de la legislación comparada, que se pone el acento en la defensa de ciertos principios, uno de los cuales es la relevancia de la salud pública. Me gustaría si podés ahondar en ese concepto que me parece sumamente subjetivo. Bien, comienzo yo con las respuestas. Así es. Bueno, muchas gracias, Renato. Pero yo sé que el comienzo de mi intervención quedó allá lejos y hace tiempo. Pero en consonancia con lo que plantea Luciana, yo me propuse ejercer, practicar lo que Luciana propone. Si escucharon con atención mi intervención y sobre todo el comienzo, yo digo que esta invitación significó un desafío. El desafío ya no de pensar hechos consumados, sino de pensar el presente. Ahora, el problema de reflexionar sobre el presente es que nos impide tomar distancia de aquello que observamos y reflexionamos. Por lo tanto, estamos más cerca del error. Y sobre todo cuando ese presente nos implica. No solo somos sujetos que reflexionan el presente, sino que además estamos inmersos en él. No solo somos sujetos que reflexionan, sino que además somos objetos de nuestra propia reflexión. Podríamos decir que hasta somos parte del mismo problema que estamos pensando. Eso impide cualquier tipo de afirmación, insisto, ¿no? Serena y prudente. Yo intenté serlo y me propuse no decir nada sobre aquello que no sé. Y quisiera mantenerme dentro de esa esfera. Pero al mismo tiempo quiero hacer una invitación a la reflexión, lo más prudentemente posible. Sobre todo porque de esa manera vamos a cuidarnos, a protegernos de que nuestras afirmaciones apresuradas de hoy sean nuestros errores de mañana. Cuando Hegel en el prefacio de la filosofía del derecho dice que la filosofía es como el búho de Minerva que levanta el vuelo al atardecer, está diciendo precisamente eso. Esperemos que el hecho acontezca. Nosotros los filósofos, o nosotros los intelectuales, o nosotros la gente que vive leyendo, pensando y escribiendo y dando clases, nos podemos dar el lujo de la pausa reflexiva. Porque esta emergencia, tiene carácter de urgencia, como decía Luciana, pero no son sinónimos. ¿Por qué estamos llamados a pensar velozmente? Con este criterio equivocado de la eficacia. Mayor velocidad de pensamiento o de afirmaciones, mayor rango de posible error. Esa es mi respuesta. Yo los invito a seguir pensándonos. Y este es justamente el gran desafío. Bueno, no sé si sigo yo, Lina. Bueno, muchas. Sí, supongo.
Sí, sí, adelante, Luciana. Bueno, muchas gracias por tu reflexión, que me viene a mí muy bien para mi respuesta también. Por supuesto que la idea de aquello, de lo que no se puede hablar, respecto a lo que no se puede hablar, hay que guardar silencio, Wittgenstein. Y de hecho, ese, claro que fue un gesto filosófico por excelencia. Hay que seguir trabajándolo, incluso teniendo en cuenta en qué momento Wittgenstein escribe eso, ¿no? Digamos, sabemos que el Tractatus se escribió en la trinchera, y entonces me parece más que sugerente, sobre todo por lo que después, no tanto por lo que Wittgenstein afirma al final del Tractatus, sino por lo que viene después, digamos. También hubo, quizás, digo, esto como sugerencia, una potencia en ese pensamiento que supuso el giro lingüístico con las investigaciones filosóficas. Quizás hubo un calibre de sus silencios en Wittgenstein, en el Tractatus. Entonces a mí me parece, cuando yo estaba pensando en un gesto filosófico por excelencia, entre otros estaba pensando en ese de Wittgenstein, y que no tiene que ver con no pensar, con no tener una respuesta, pero no utilizar la filosofía para esa respuesta autoritativa, quizás. Y eso me parece que es el gesto filosófico. Porque la filosofía, bueno, yo también tengo mi fuerte beta Foucaultiana, es por supuesto un saber que en general es tomado en el lugar, o identificado en el lugar de poder, ni hablar la filosofía del derecho. Entonces, por eso yo decía, bueno, resistir en la filosofía y a través de ella, quizás en algunos momentos, y eso no quiere decir que sea siempre, porque también, como es el lugar de la denuncia, probablemente con nuestro silencio lo que estamos denunciando es excesivo llamado a la palabra urgente. Y entonces esto que decía también Elina, bueno, tendemos a identificar la temporalidad de este tiempo nuestro, de nuestro presente, con la urgencia, y quizás hay que desactivar la urgencia para poder pensarnos y empezar a darnos otros tiempos, ¿no? Incluso otros tiempos políticos. Venimos desde hace mucho tiempo pensando la política en forma de emergencia, y eso puede ser un buen disparador, pero también podemos pensar, bueno, o alumbrar otros tiempos en los que hay algunas cuestiones que no se dan solo en la emergencia. Pienso en algunas, como decía Leo, en algunas cuestiones que tienen que ver con las desigualdades estructurales, con que se llama el impuesto único a las grandes riquezas. Quizás es el primero, no el único y no el último. Y eso ya supone jugar con el tiempo y con las palabras y pensar en que se puede ir alumbrando otra cosa. Bueno, iba un poco por ahí. No sé si responde a la pregunta también. Gracias. Bueno, entonces, continuando con la lógica, me atrevo a contestar. En primer lugar, en realidad más que contestar es sumar a lo que comentaban recién Elina y Luciana. Ciertamente, bueno, de algún modo traté de afirmarlo al principio de mis palabras. Como verán, evidentemente la pandemia ofrece una oportunidad, por ahí también para pensar en clave distinta a la que estamos acostumbrados, ¿no? Esta urgencia, esta emergencia constante ha hecho que siempre estemos emparchando situaciones y nunca teniendo las cuestiones de fondo que por ahí hace falta para finalmente romper con estas inequidades que por otro lado tornan que muchas de las cuestiones que nosotros tenemos estén totalmente separadas de la realidad de la gente, ¿no? La urgencia del acceso a la salud, por ejemplo, tratando de ir hacia la pregunta que hizo el doctor, por ahí muchas veces eso se siente y se vive con independencia de todas las ideas y todos los intercambios que tenemos, de modo que entiendo que pensar fuera de la caja y fuera de la urgencia también nos va a permitir tomar medidas realmente eficaces, ¿no? En ese sentido, doctor, yo destaqué brevemente que un aspecto saliente quizás del nuevo escenario que estamos transitando es cierto consenso que se evidencia en torno a la relevancia de los sistemas de salud en general, pero particularmente el sistema de salud público. Yo esto lo vinculé, lo traje a colación porque entiendo que está muy vinculado con el principio que presenté, particularmente con la faceta de la subsidiariedad. Aquí refiero al pensamiento de Esgrecha, que es uno quizás de los autores más salientes del personalismo ontológicamente fundado, que él habla de hecho de los méritos de la socialización de la medicina como política pública. Él dice, no se trata, es un modelo de organización sanitaria que posee algunos riesgos específicos,
pero que difiere sustancialmente de las propuestas tanto liberal como colectivista. Es algo que, para decirlo en términos un poco más chabacanos, está en el medio, ¿bien? A veces por estar en el medio parece también como tibio, como poco comprometido, pero no, esto tiene una serie de características específicas que lo tornan deseable. Persigue, entonces, como sostiene Grecha, que todos en igual medida tengan acceso a los medios gratuitos de curación y asistencia sanitaria, promoviendo al mismo tiempo el respeto a la libertad de los ciudadanos y su participación activa. Yo creo que este consenso respecto de la centralidad de la salud pública se ha expresado, en primer lugar, en reconocimiento a nivel personal, profesional, de los agentes sanitarios, sean médicos o enfermeros, conductores de ambulancia, personal de limpieza, etcétera. También en la conciencia y la utilidad que permite evidenciarse al poder atender adecuadamente a la demanda. Es decir, el sistema de salud pública ha estado atendiendo y respondiendo con particularidades en algunas jurisdicciones, pero en términos generales de modo adecuado a la demanda. Pero también en la conciencia de que es necesario reforzar este sistema, tanto a nivel estructural como profesional. Estoy hablando de las condiciones laborales de los profesionales o de los agentes sanitarios en general. Ciertamente esto está por ahí más cerca de la cuestión del derecho laboral, pero también mejorar la forma de acceso. Esto por ahí, no sé si comparten, pero por ahí también hay una tendencia a pensar en términos de urgencia y también pensar en términos capitalinos, obviando absolutamente la realidad del resto del país, donde la cuestión sanitaria tiene una relevancia impresionante y donde el acceso a la salud es totalmente distinto a lo que nos pasa a nosotros. Yo les comentaba, yo trabajé en el sistema de salud público en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio como en el que vivo yo, un barrio de clase media, pero donde se atendía a la gente que venía de hecho de otra jurisdicción. En esa jurisdicción donde la gente trabaja y vive no tenía posibilidades de la atención básica. En este caso yo les cuento, es una cuestión menor, anecdótica, nosotros nos juntábamos y trabajamos en el ámbito de neurología infantil. Los pacientes de este servicio venían muchas veces de más de 200 kilómetros, haciendo cola desde las 5 de la mañana para por ahí con suerte ser atendidos ese mismo día. Esto era en las Heras y Austria, no es en el medio de Chaco, pero aún así se norma pensando en la persona que vive en las Heras y Austria, no el que se atiende ahí veniendo de 200 kilómetros. Esto no tiene una connotación ideológica, lo que digo, o político-partidaria, pero sí es una realidad. Toda esta situación de inequidad que se evidencia tanto en cuanto en la faceta pasiva para quien accede al servicio de salud y también activa de quien provee el servicio de salud, la prestación de salud. Creo que son dos polos que están claramente debilitados y en situación crítica, y esta pandemia al turno que ha puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de contar con recursos materiales, profesionales idóneos, profesionales y agentes sanitarios protegidos debidamente, todo otro capítulo que amerita atención. Si son todas aristas que ponen en evidencia, como decíamos más temprano, no una crisis sanitaria actual, una crisis sanitaria histórica y que venimos arrastrando. De hecho, la norma con la que yo inicié mi descripción superficial pero normativa, el decreto 260, lo primero que hace en el artículo 1 es ampliar una emergencia sanitaria que ya estaba en curso. La emergencia sanitaria, alimentaria y social. Fíjense que son todas aristas que tienen incidencia en la problemática biojurídica, pero que también la trascienden. De modo que exige que cada uno de su disciplina aborde con la debida pausa reflexiva, que es lo que venían sugiriendo, y no tratando de dar respuesta urgente a un problema que por ahí exige pensar cosas nuevas. En fin, creo que lo que describo es crítico, pero creo que la situación esta de este potenciador del conflicto que ha sido, y de la crisis y de la limitación, creo que nos ofrece por otro lado una posibilidad histórica de salirnos un poquito del esquema, y por ahí también creo que es necesario decirlo, porque por ahí se evita en el ámbito académico, pero también salir de las grietas, ¿no? Porque es un concepto que se escucha mucho en la tele, pero que está incrustadísimo en nuestro proceder. Yo en mi ejercicio profesional trabajo, de hecho, escribiendo políticas públicas. Ese es mi trabajo, es decir, medidas específicas para atender a un universo particular de ciudadanos que son los trabajadores. Es mujeres y hombres en relación de dependencia que por lo tanto tienen una serie de derechos y de obligaciones asociados a la preservación de su salud.
aunque no lo crean, también en ese capítulo entra a jugar la política por ahí de la coyuntura, que ciertamente es un componente y hay que asumirlo como tal, pero que no nos puede impedir pensar fuera de la caja, ¿no? Pensar fuera de esas estructuras que por ahí son más bien históricas y estamos todos quizás un poquito viciados. Entonces, en vez de, pienso, y no quiero sonar ingenuo, pero y creo que en esta oportunidad no soy el más joven de los que estamos compartiendo, pero en general la gente más grande me dice que lo atribuye a la edad, pero creo que podríamos alguna vez poner todo nuestro empeño, nuestra reflexión, en el caso de ustedes, y filosófica, al servicio de la transformación de la realidad, ¿no? Y que finalmente todo esto redunde en que más gente acceda a lo que le corresponde y que estas inequidades estructurales que advertimos desaparezcan. Pienso, insisto, no, esto dista mucho de un discurso, de una respuesta filosófica. Creo que mi advertencia inicial me protege en el sentido de que avisé que provengo de otro plano. Pero ciertamente en mi práctica diaria yo no puedo dejar de pensar para proponer políticas públicas razonables. Entonces, en síntesis, creo que para la defensa y la promoción de la salud pública debiéramos pensar filosóficamente algunos, otros con las herramientas que tenemos, en transformar la realidad y no por ahí en legitimar nuestras propias convicciones preexistentes, ¿verdad? En definitiva, creo que, a pesar de todo, que creo que el COVID es una oportunidad. Ojalá que esto de algún modo sirva también para ello, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias a los tres. Renato, podrías habilitar tu micrófono y estamos en los últimos minutos para dar un cierre del encuentro. Sí, decía que verdaderamente encantador este intercambio de ideas, uno se queda con sabor a poco, hay mucho más sobre lo cual podríamos seguir conversando y aprendiendo, y queda, como digo, el convite planteado para que estas reflexiones verbales se transformen en páginas escritas que puedan luego ser de conocimiento de todos los que así lo deseen. De modo que acá conecto un punto con el otro. En primer lugar, el agradecimiento a ustedes tres, que es extensivo al agradecimiento a los restantes 6 expositores que nos acompañaron en este ciclo que hoy concluimos. Todos han estado brillantes, todos han hecho su aporte desde su ámbito de trabajo y todos nos hemos enriquecido. El segundo punto con el cual quiero conectar es que nos están escuchando personas procedentes de Chile, de Ecuador, de la provincia de La Pampa, de San Juan y de otras más. Solo he mirado algunos que ahí se me ha hecho saber. Y esto verdaderamente, como también lo he señalado, y conecto quizá con lo que dice Leonardo, es otra ventaja, es otra oportunidad que nos ha traído esta tragedia, ¿no? Podernos conectar, poder unirnos de muy distintas latitudes en torno de estas cuestiones. Yo agradezco muchísimo a todos ustedes que nos han estado acompañando. Ahora mismo Luciana está en Mendoza, los demás están en Buenos Aires, yo estoy en Salta, y nos unimos globalmente con los que están en algunos de los lugares que he mencionado. Gracias de nuevo, gracias a mis colegas de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho que han apoyado este evento. Gracias, Diego, de nuevo, porque tu aporte intelectual y tecnológico ha sido invalorable. Te dejo a vos para que hagas las últimas consideraciones y despedidas, y espero verlos muy pronto en alguna de las otras actividades que realiza de ordinario la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Bueno, muchas gracias, Renato. Yo creo que a mí me están viendo pequeño en algún rincón de la pantalla. La idea era que los protagonistas fueran ustedes. Solamente soy un poco la voz en off de todo esto. Me hago cargo de todo lo mal que pudo haberse hecho y los errores que cometimos. Y lo que pudo haber salido bien fue producto del esfuerzo colectivo, como acaba de señalar Renato, de una asociación que está a punto de cumplir sus 4 décadas de vida.
que nos aproximamos a ello en los años venideros y que este contexto efectivamente nos ha puesto un gran desafío, nos ha puesto frente a oportunidades también de replantearnos nuestras propias prácticas, nuestros propios saberes, nuestros propios enfoques. Con lo cual no tengo más que saludarlos, agradecerles a toda la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, a todos los que han sido integrantes de los 3 paneles que desarrollamos a lo largo de 3 semanas. Agradecer a todo el público que nos estuvo siguiendo durante estos ciclos, invitarlos a que sigan atentos a los distintos canales de comunicación con la asociación para informarse acerca de las actividades, publicaciones y diversos encuentros que también divulgamos por nuestras redes, no solo los que organiza la asociación, sino también aquellos de los cuales participan nuestros miembros, nuestros integrantes, socios y socias de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Así que gracias, Renato, por dejarme en todo caso la última palabra, pero no tengo más que agradecer y despedirlos, y nos estaremos viendo seguramente de cuerpo presente, ojalá, pronto, porque todos ansiamos abrazarnos, brindar y aplaudirnos de pie. Eso es lo que me gustaría hacer a ustedes, así que les mando un gran aplauso y un abrazo.